Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno, me alegro mucho. Qué hermoso es volvernos a ver en este miércoles 20 de mayo. Queremos dar la bienvenida a las personas que se están sumando al estudio bíblico, quizás está por primera vez, no se animó a identificarse, pero este es un estudio bíblico en amistad, creado para estudiar la Biblia en un ambiente de amistad. Y anhelamos que el Señor le dé la oportunidad de crecer en la palabra y también crecer en la hermandad. Esta mañana vamos a seguir estudiando el libro de Ezequiel. Vamos a hablar sobre el capítulo 5 y ustedes tienen ya sus bosquejos todos. Le animo a que coleccione, a que los pueda tener cada semana, formar una carpetita y luego recordar, volverlo a estudiar para que usted pueda compartirlo con sus familiares, con sus amigos o quizás en sus grupos pequeños. Bien, permítame orar. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad en tu santo nombre y reconocemos que eres Dios único, santo y verdadero. Tú, Señor, reinas sobre nuestras vidas, sobre tu creación, y pedimos tu guía, tu dirección en este momento. Que nuestro pensamiento, Señor, tenga el control de tu espíritu, que nuestro corazón, Señor, sea sensible a tu voz y que podamos tener un espíritu enseñable para que tu palabra, Señor, sea revelada en nosotros y podamos cambiar de vida y cambiar de actitud, cambiar de comportamiento, cambiar los malos hábitos que tenemos, Señor. Te rogamos tu guía y tu dirección en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver sobre la profecía, pecado y castigo. Es lo que le he puesto, es un poco un recorrido rápido desde el capítulo 5 al 9, pero en verdad me voy a detener un poco más en el 5 y quiero decirles lo siguiente. Vengo de una familia de 5 hermanos, papá y mamá de tradición religiosa católica, mis abuelos también muy afianzados en la fe católica, y de hecho mis papás tenían un niño divino, tenía una imagen de la Virgen María, teníamos un crucifijo y sabíamos rezar al Padre Nuestro casi todos los días. Mis papás, soy el primero de 5, mis papás me pusieron en una escuela religiosa católica y estuve hasta 6º grado, así que me bautizaron, hice la primera comunión, la confirmación, y todos los lunes en lugar de minuto cívico tenía misa, estaba compartiendo. Pero no me gustaba el ambiente de familia que me compartía en ese entonces, que me rodeaba. No me gustaba el ambiente del colegio, porque se hablaba de amor y quizás no se reflejaba ese amor. Tenía unos profesores o unos hermanitos religiosos que me castigaban con vara y a veces injustamente en el colegio. Eran terribles y todo el mundo quería cambiarse de colegio. Entonces, pero sin embargo, cada semana, los lunes en la mañana, hablaban del amor de Dios. Y entraba en una contradicción de cómo es esto que Dios es amoroso, pero las personas que me hablan y son portadoras de este mensaje no actúan de la misma manera. Y es que nosotros podemos tener un corazón, como dice Ezequiel 6:9, me quebranté, dice el Señor, a causa de su corazón fornicario. A causa de su corazón fornicario. Y esta frase es la que yo quisiera que nosotros reflexionemos inicialmente. Si entendemos todos qué es la fornicación, ¿verdad? La fornicación es tener una actitud, un apego a las cosas sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Es decir, una persona que está soltera y mantiene relaciones sexuales sin estar casada, fornica. Eso es un pecado delante de Dios. Pero quizás lo pensamos únicamente en el ambiente físico. Y a mí me llamó la atención que Dios dice en este pasaje, Ezequiel 6:9, me quebranté de su corazón fornicario. ¿Cuántos de nosotros podemos
pensar en esta mañana que estamos fornicando de corazón delante de Dios. Un corazón fornicario. Es una expresión dura y fuerte. Y recordemos que el pueblo de Israel, cuando salió al exilio, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado cuál es la situación de una persona exiliada y parecería que es lo peor, salir de su casa, de su tierra, de sus costumbres y llegar a un nuevo sitio a tener expectativas de lo que va a pasar con su vida, con su familia, con sus proyectos más adelante. Pero el exilio para el pueblo de Israel nada más fue el inicio de un montón de cosas más que se van a mencionar más adelante. Y es que nosotros también pasamos muchas veces así. Dios nos saca de una situación y parece que nosotros hemos llegado al tope de eso. Y no, dentro del tratamiento de Dios recién empieza a Dios a moldear nuestras vidas y a mandarnos cosas aún más profundas para tratarnos, para revelarnos cosas que nosotros comúnmente no vemos. Entonces, el capítulo 4, quiero hacer rápidamente un resumen, habla de que Dios le da una orden, una visión a Ezequiel para que él pueda coger un ladrillo y en el ladrillo dibujar un mapa y sitiar a la ciudad y poner ahí, rodearla, poner un cerco. Y Dios le manda a hacer una dieta de pan y de agua durante algún tiempo, 390 días. Luego le dice, de esos 390 días vas a hacer 40 días más, pero ojo, atención, tú tienes que trabajar este pan. Dios le da instrucciones y le da los ingredientes para hacer y le dice, este pan además lo tienes que hornear, ojo, lo tienes que hornear con excremento humano. Entonces Ezequiel reacciona y le dice, Dios, pero yo nunca he comido nada inmundo, nada impuro en mi vida. Entonces, yo no puedo hacer esto que tú me estás pidiendo. Yo no puedo hornear el pan con excremento humano. Así que yo te pido que me des permiso para hacer la actividad de hornear con excremento de vaca. Y Dios le dice, está bien, hazlo. Pero lo que no te vas a librar es lo que te tengo para ti. Lo que tengo para el pueblo de Israel. Dios le estaba llevando a un tratamiento especial para mostrarle las impurezas de él y las impurezas del pueblo de Israel. Entonces Dios le empieza a mostrar las consecuencias, en la hojita por favor, en el punto número 1, las consecuencias de Israel por rechazar los mandamientos de Dios. Las consecuencias de Israel por rechazar los mandamientos de Dios. Y permítanme leerles los versículos del capítulo 5, del 1 al 4. ¿Sí? Dice así, hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide tu cabello cortado. Cuando se cumplan los días de sitio, quemarás en medio de la ciudad una tercera parte del cabello, otra parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad y la parte restante la esparcirás al viento. Yo por mi parte desenvainaré la espada y perseguiré a tus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Sobre todo el pueblo de Israel. Querida iglesia, Dios le da una orden a Ezequiel y Ezequiel decide obedecer. Se rapa la cabeza, se afeita la barba y ante la mirada asombrosa del pueblo dice, ¿y qué le pasó, no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué hace eso? Y empieza él a hacer una ilustración con los cabellos que salió. Él toma una balanza y pesa todos sus cabellos en esa balanza. Y empieza a separarlos en 3 partes. La primera parte, coge Ezequiel, pesa los cabellos, los parte en 3 partes iguales y el primer tercio los coloca sobre el ladrillo, ¿sí? Sobre el ladrillo. Y a ese tercio lo enciende fuego, o sea, chamuscó ese cabello, se quemó. La segunda parte, coge con la espada, el segundo tercio, coge con la espada y los levanta hacia el aire los cabellos y todos los cabellos salen
dispersos por todos lados, ¿sí? Por todos lados. Con la espada logra partir en pedacitos el cabello. Y la tercera parte coge con la misma espada y los lanza y los dispersa. ¿Qué quería significar o qué nos quería mostrar esto Ezequiel al pueblo que lo estaba viendo? Es que Dios venía a destruir a su pueblo. Dios había dado en las mismas líneas, por favor, en el A, había dado o hay una declaración de parte del Señor. Hay una declaración de parte del Señor que había ya establecido. Veamos los versículos 5 y 6. Así dice el Señor Omnipotente: esta es la ciudad de Jerusalén, yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Mis leyes y decretos. Una persona, un pueblo que se aparta de Dios, a través de esta ilustración de los cabellos, dice la palabra que va a ser destruida por fuego. Va a ser destruida por fuego. Otra parte será dividida. Una persona que no sigue las leyes y los decretos de Dios será dividida. Y la última parte será destruida, será dispersa, será regada. Será regada. Hay un castigo público para la causa de la idolatría en el B. Hay un castigo público por causa de la idolatría. El versículo 7, del 7 al 9, dice: por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis decretos, ni obedecido mis leyes, ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro: estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Qué cosa, ¿no? Hay un castigo público, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos los vecinos. Iban a contemplar ese juicio de Dios para un pueblo rebelde que había rechazado los consejos, los mandamientos de Dios, que había hecho caso omiso. Entonces Dios viene, da una declaración y establece un castigo público contra la idolatría. El C, entonces, Dios determina dispersar por los cuatro vientos. Dispersar por los cuatro vientos. ¿Qué podemos nosotros aprender de este segmento de la Biblia? Queridos hermanos, nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, vamos a vivir consecuencias si rechazamos los mandamientos de Dios. Y todos sabemos al menos los 10 mandamientos, y uno de ellos dice: no tendrás otros dioses. No debemos hacer otros dioses. Y aquí quiero, Carlitos, por favor, que me ayude con Primera de Juan 5:21. Primera de Juan 5:21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. Me parece que la versión Reina Valera dice: hijos míos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Esta versión es más clara, ¿no? Apártense de los ídolos. Pero algunos entendemos que hay que guardar a los ídolos, como mi familia. Ídolos que venían, que los guardaba y los coleccionaba y los ubicaba. Pero la palabra del Señor es tan directa y dice: guárdate de los ídolos, cuídate de ellos, apártate de eso. Apártate de eso, porque si no te apartas de eso, voy a enviar un castigo público, porque aborrezco la idolatría.
Y el siguiente, por favor, Primera de Corintios 10, 14. Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, mis queridos hermanos, ¿qué dice ahí? Dice, compren, depositen su fe, huyan de la idolatría. La versión de Reina Valera dice, huid. Por lo tanto, hijos amados míos, huid de la idolatría. No dice id y haced idolatría. Huid de la idolatría. Dos cosas directas que Dios nos está pidiendo esta mañana. Si usted quiere saber si está obedeciendo o rechazando las cosas de Dios, en primer lugar, aléjese de los ídolos. Huya de los ídolos. No guarde nada que tenga que ver con un ídolo. Pídale a Dios que le revele qué cosas usted tiene en su casa que usted está adorando, que usted está depositando su fe y su confianza. Hay muchas personas que ponen unas plantitas detrás de la puerta, ¿no? Para que traiga energías, para que traiga salud, como una cábala. Ahí está su fe, ahí está su idolatría. Muchos cristianos cargan en sus carteras la pata de conejo, ¿no? Eso es una idolatría. Muchos tienen en sus salas elefantes, el gatito que llama a la fortuna, ¿no? Tienen el equeco, el muñequito pinchado ahí para que llegue el éxito y la prosperidad. Eso es idolatría. Hay muchas cosas que tenemos sin darnos cuenta que son cosas dedicadas a otros dioses. Y el pueblo de Israel había hecho lo mismo, se había contaminado. Teniendo un Dios único y verdadero, puso los ojos y empezó a hacer lo que todo el mundo, sus vecinos hacían. Ellos también empezaron a hacer lo mismo. Y Dios dijo, ya me cansé de esto, ya me cansé. Y ustedes no van a vivir las consecuencias por ser rebeldes, por haber guardado, por haber coleccionado imágenes, por haber dado espacio en su corazón a la idolatría. Por eso ustedes tienen un corazón fornicario. Si usted le ha dado espacio a eso, entonces el texto bíblico nos dice que vino, el punto número 2, la ira de Dios se instaura. La ira de Dios se instaura. ¿Y sabe por qué se instaura? Porque hemos profanado su santuario. Hemos profanado, le hemos quitado el lugar a Dios. Nuestra vida es un templo y ese templo le pertenece a Dios. Y el único que debe habitar en este templo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad debe habitar. Pero si yo doy espacio a cualquier otro ídolo, entonces he profanado el templo. Veamos los versos del 11 y 12. 11 y 12, que dice: por tal razón, yo, el Señor omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Miren cómo la perspectiva de Dios, ¿no? La perspectiva de Dios dice: ustedes han fornicado en su corazón, han dado lugar a ídolos, han profanado mi santuario. Sus ídolos, lo que nosotros consideramos que son cosas fiables, que nos hacen favores, que nos conceden peticiones, dice, sus ídolos son repugnantes. Son detestables las prácticas que ustedes hacen con ellos. Y por eso yo mismo, el Señor dice, yo mismo los castigaré, los destruiré sin misericordia y sin piedad. Que Dios nos guarde, queridas
hermanas y hermanos, de dar espacio en nuestro corazón a aquel que solamente requiere, que es Dios. No debemos dar a ninguna otra persona, a ningún ídolo, a ninguna cosa que robe nuestro corazón. Dios es un Dios celoso y nuestras vidas le pertenecen únicamente a Él. Sigamos los versos hasta el 15, desde el 12. Una tercera parte de tu pueblo morirá en las calles por la... Voy a leer todo y luego llenamos. Por la peste y por el hambre, otra parte caerá a filo de espada a tus alrededores, y la tercera parte restante la dispersaré por los cuatro vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas, te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Quizás todos recordamos cuando nuestra mamá, ¿no es cierto?, nos decía, pórtate bien, no hagas esto, no hagas esto otro, ¿no? Y luego viene la corrección ejemplarizada, ¿no?, para que los hermanos vean y que nadie más lo vuelva a hacer. Algo así estaba diciendo Dios. Ya me cansé de su idolatría y ahí les va el castigo. Y el castigo entonces va en la letra A, es con peste. Dios establece enviar una peste, y la peste es sinónimo de enfermedad. Ahora, muchos podemos estar enfermos porque somos idólatras. La enfermedad puede ser el síntoma de un corazón idólatra. ¿Por qué no me sano? ¿Por qué lucho con esto? ¿Por qué tengo una rinitis? ¿Por qué tengo tantos problemas, tantas decaídas? ¿Por qué no me recupero? Yo le invito esta mañana a que revise su corazón si no hay algún tipo de ídolo ocupando ese lugar. Viene la enfermedad. Y no solamente viene la enfermedad para esa persona. Cuando una persona se enferma en casa, también se enferma la familia, ¿verdad? Están preocupados. Se enferma la persona que cuida al enfermo. Pero tenemos enfermedades sociales también, producto del pecado, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería. Ustedes escuchan en los medios de comunicación que existen plagas, el ébola, la chikungunya, ¿no es cierto? Ya hay presencia en el Ecuador en 19 provincias. ¿Acaso no es producto de estas pestes, de estas enfermedades, de la idolatría de un pueblo? Yo creo que sí. Dios aborrece la idolatría y Dios castiga con enfermedad, castiga con una peste. B, Dios castiga, la ira de Dios se instaura con hambre, con hambre. Y establece si regresamos un poquito a Ezequiel 4, los versos 16 y 17, permítame leer. Ezequiel capítulo 4, los versos 16 y 17. Luego me dijo, hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua. Cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. El pecado trae hambre, trae limitaciones, trae escasez. Uno puede trabajar duro, pero si hay idolatría en su casa, en su hogar, es como meter los recursos en un bolsillo con un hueco. No le va a durar nada. Usted va a comer y va a seguir sintiendo hambre. La idolatría trae hambre. La tierra, lo que tenemos, no produce
y lo que produce no dura. Y la C, la ira de Dios se instaura con la espada, ¿sí? Que será objeto de horror, de horror. Y el versículo 15, quiero leer nuevamente, dice: cuando yo te castigue con indignación, con enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Los que vean que esto suceda por causa de la idolatría en Jerusalén se asustaron. ¿Cómo? Si no era el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo Dios ahora los está zarandeando, los está sacudiendo, los sacó de su tierra, los llevó cautivos? Y eso no fue todo, sino que ahí donde están en tierra extraña, ahora les vino enfermedades, les vino hambre y les viene justicia, espada de Dios, les viene vergüenza, les invadió el miedo, el pánico, la persecución. Es que una persona que practica la idolatría le persiguen los demonios. No puede dormir, hay sonidos en su casa, hay cosas extrañas que suceden. ¿Por qué? Porque usted abrió puertas en su casa. El tercer punto, la gloria de Dios entonces está en contraposición a los ídolos. La gloria de Dios está en contraposición a los ídolos. La destrucción para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Israel, le vino sin misericordia y sin piedad. Cada israelita ya había perdido la esperanza. Es decir, le vino el castigo más severo. En el A, la gloria de Dios no tolera las imágenes. Recordemos, la gloria de Dios no tolera las imágenes. Es por eso que usted aquí en este templo no ve ninguna imagen, ¿no? Tenemos una cruz de un Cristo resucitado, no de un Cristo muerto en agonía, no un Cristo derrotado, un Cristo que está vivo. No hay ninguna imagen. Usted encuentra ahí un texto bíblico. Y si nosotros queremos que la gloria de Dios se manifieste, Dios no puede tolerar la presencia de ninguna imagen. ¿Usted quiere que la gloria de Dios se manifieste en su casa? Eche fuera las imágenes. Eche fuera las imágenes. B, la gloria de Dios se retira donde hay idolatría. La gloria de Dios se retira donde hay idolatría. Dios quiere visitar su casa, Dios quiere visitar su corazón, Dios quiere que usted le conozca como Dios personal, Salvador. Pero Dios, al momento de entrar, ve que usted tiene algunos otros ídolos, otros dioses, que no está ocupando el Dios único y verdadero. Entonces Dios se retira. Y Dios va a regresar a su vida cuando usted haya hecho renuncia, cuando usted haya huido de esos ídolos. Y la tercera, la gloria de Dios abandona primero el templo, luego la ciudad y finalmente al pueblo. Repito, la gloria de Dios abandona primero el templo, luego la ciudad y finalmente al pueblo. Dios quiere visitarlo, pero si usted no le da espacio, Dios se va a retirar. Se retira de su vida, de su familia. Dios quiere bendecirlo. Pero también Dios se puede retirar de Quito. Y Dios puede retirarse por el pecado de un pueblo rebelde, idólatra, de toda nuestra nación.
Por eso debemos clamar a Dios. Hemos cantado, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar sin desmayar. No importa lo que venga, no importa qué ídolos, qué dioses vayan saliendo. En esos confía el mundo, la gente que no conoce la palabra de Dios. Usted está estudiando la palabra de Dios. Si usted quiere obedecer, deshágase de las imágenes, renuncia a los ídolos, abandone su fe de ahí y deposite en el Dios único y verdadero. En las 3 porciones de cabellos que sacó Ezequiel, de la tercera porción, Dios le dijo, toma un pedazo y póntelo en el borde de tu manto, guárdatelo ahí. Eso significa que muchos vamos a ser juzgados con fuego, otros vamos a ser divididos por la espada de la palabra de Dios y otros vamos a ser dispersos, pero todos ellos serán destruidos. Y solo aquellos que se agarran del borde del manto de Jesús serán salvos. A ellos Ezequiel los llama el remanente. El remanente. Y el texto que finalmente está ahí en su hojita dice, mas dejaré remanente de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las naciones. Es decir, Dios va a preservar la vida de los fieles, los que seamos fieles a Dios, de los cuales nuestro corazón solamente le pertenezca a Él. Entonces Dios dice que me librará de todo juicio, de toda espada. Esta mañana puede ser una imagen, su esposo. Un ídolo puede ser su esposo, puede ser su nieto, puede ser su auto, puede ser su casa bien ordenada, convertirse en un ídolo. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra que nos expones. Señor, tú eres tan claro que cuando hemos pecado, Señor, en demasía con la idolatría, tú dices, los voy a castigar sin misericordia y sin piedad, que todo el mundo se dará cuenta, que tú nos abandonarás, te retirarás y nos enviarás enfermedades y enviarás pestes, hambre, desolación, la espada, habrá miedo, terror. Pero Padre, eso no está para aquellos hijos que deciden amarte, entregarte el corazón al 100%. Tú eres Dios y solo tú mereces nuestra adoración. Por eso tu palabra también nos recuerda y nos dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a ser esas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.